Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos una vez más a esta celebración que hacemos para nuestro Dios, celebrando su gracia y su amor. Vamos a glorificarle en esta mañana si Él nos lo permite y si nos ayuda también. Vamos a orar para pedirle que nos guíe en todo esto, que en todo esto que vamos a hacer ahora, en cantarle y en escuchar su palabra, le estemos honrando y sobre todo que su palabra entre a nuestro corazón y nos instruya acerca de Él, que le podamos conocer cada día más. Y bueno, oremos para que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por tu infinita bondad. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, gracias porque nos sustentas, porque nos cuidas y gracias sobre todo por Cristo, por ese camino perfecto que tendiste para ir a ti. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida y solo a través de Él podemos ir a ti. Gracias porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tú quisiste ir a nosotros, Señor, amarnos primero. Tú decidiste buscarnos, no fuimos nosotros los que te buscamos. Tú nos buscaste y nos hallaste, y a través de Cristo nos permites ir ahora a ti. Así que en su nombre queremos pedirte que nos dirijas en todo lo que vamos a hacer y que podamos glorificar tu nombre, Señor, con las canciones y no solo con las canciones, con toda nuestra vida, con toda nuestra forma de hacer las cosas, con nuestra forma de pensar, de hablar, con todo lo que somos nosotros, Señor, que te honremos. Ayúdanos, Señor, para que esto sea así y para que podamos ahorita escuchar tu palabra y aprender más de ti a través de ella. Que no la olvidemos, sino que la pongamos por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el Salmo 27. Leo en favor de ustedes y dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré mi confianza. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Aunque el mar
al sufrir se conmueve mi fe. No temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de tu ira recayó sobre Jesús, y no temeré. Inmenso amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Vamos a leer en Filipenses 2, del 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. desde mi corazón, Desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Damos gloria al Señor, porque Él es Dios, no hay otro como Él. No hay sino un único Dios, el Padre y Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres son uno, no lo entendemos, pero son uno. Y así como ellos son uno, nosotros también debemos ser uno. Esa era la petición de Cristo cuando oraba al Padre por nosotros, que fuéramos uno en Él, así como Él y el Padre eran uno. Que el Señor nos guíe para que en medio de esta situación por la pandemia mundial, cuando estamos cada uno aislado en su casa y no nos podemos reunir en un lugar físico, podamos ser uno en Él y podamos llevar su evangelio a donde sea necesario, aunque no nos podamos mover de casa tal vez, que lo podamos llevar por los medios que Él nos provea para que su gloria llene la tierra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por permitirnos a nosotros indignos pecadores, elevar una canción para ti, darte honra, darte alabanza, por medio de
la música, Señor, que tú creaste para gloria tuya. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio de poder reunirnos virtualmente y leer tu palabra y adorarte y cantarte. Ahora, Señor, vamos a escuchar unos anuncios, vamos a escuchar sobre todo tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos hables a través del siervo que has escogido para llevar tu palabra hoy. Te pido por él, Señor, que le ayudes, que le fortalezcas, que lo guíes, que no hable palabras suyas, sino palabras tuyas. Por favor, pon tus palabras en él. Abre sus labios para hablar tu palabra, Señor. Dirígele, ministrale a él primero y ministranos a nosotros por medio de tu palabra. Y que al despedirnos de esta reunión salgamos transformados por el poder de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos muy bienvenidos a este tiempo de celebración en esta mañana, en el Día del Señor. Como pueden ver, estoy en la sede. Para algunos esto les traerá gratos recuerdos. En estos días tendremos algunas transmisiones en diferentes escenarios, como estamos viendo en el día de hoy. Algunos hermanos se van a unir a nuestra celebración desde sus casas y bueno, hoy estoy yo aquí en la sede con el privilegio de compartir con ustedes, hermanos y amigos, la gracia del Señor, celebrar la gracia del Señor, compartir la palabra. Así que les envío un saludo en el amor del Señor a todos ustedes y como siempre saludamos a los hermanos del Llano de San Juan, en San Jerónimo, los que nos ven allí y comparten con nosotros. Que el Señor les bendiga y les añada bendición. También a los hermanos de la Gramala, que el Señor les esté bendiciendo. A los hermanos de Santa Elena, que están también uniéndose a estas transmisiones, que juntos hacemos una misma iglesia en el Señor. Bienvenidos, hermanos, a compartir la palabra. Y también a nuestro amigo David Bear y su esposa en Estados Unidos. Y les damos un saludo muy especial también a los hermanos de Medellín y sus alrededores que se pueden conectar, y cualquier otra persona en cualquier otro lugar. Que el Señor añada su bendición a cada uno de ustedes. Así que los saludamos en el amor del Señor y gracias por conectarse y acompañarnos en este tiempo. Parte de los anuncios de esta semana, mis queridos hermanos, tienen que ver con los de membresía, que estén muy pendientes del chat nuevamente, que el Señor esté allí permitiéndonos reunirnos en semanas. Yo sé que el tiempo en semana es un poco complejo, pero vamos a estar pendientes del chat para eso, al igual que los otros grupos, y hay un anuncio especial. Gracias a todos los hermanos que han venido participando de los devocionales en la mañana, que los pueden ver, que los pueden difundir. Las oraciones en la noche siguen siendo muy importantes, hermanos, que mantengamos el ritmo. Esto no es simple costumbre, esto es mostrar como iglesia estamos unidos y seguimos enfrentando esta situación juntos de la mano del Señor. Entonces, muy atentos a las oraciones. Si ustedes quieren participar en oraciones, por favor, escríbanme a mi WhatsApp personal y me dicen: yo podría dirigir qué día, pastor, y yo con mucho gusto le asigno el día también. Yo estaba asignándole a algunos hermanos, pero agradezco a los hermanos que también desde su propia iniciativa dicen que quieren dirigir la oración. Entonces, constantes en eso. Y muy especialmente, mis queridos hermanos, tengan en cuenta el sábado. El próximo sábado 30 de mayo a las 7 de la noche estaremos en vigilia por Zoom. Nosotros les estaremos enviando al WhatsApp de la iglesia el link para que ustedes lo compartan, también para que lo reenvíen al WhatsApp de Santa Elena, y así podamos estar juntos en esta vigilia unida el 30 de mayo, sábado 7 de la noche. Va a ser un tiempo muy especial y vamos a tener otras vigilias como estas durante lo que queda de este año, que el Señor nos permita buscar juntos al Señor.
Así que hermanos, muy atentos con estas cosas. Recordemos también nuestra responsabilidad como creyentes. Yo estaba pensando en estos días que si por alguna razón, que no es por una situación económica difícil, sino porque dejamos de hacer lo de la ofrenda y lo del diezmo porque ya no nos reunimos, creo que eso tiene que ver con nuestra responsabilidad cristiana, como la asumimos. Así que hermanos, nosotros seguimos siendo iglesia sin estar conectados con la sede que tanto nos hace falta y sin vernos. Así que nuestras responsabilidades continúan. Así que les animo a separar esto y podamos ofrendar y podamos diezmar y de esa manera bendecir la iglesia del Señor que sigue en pie y sigue con sus objetivos. Voy a invitarlos a leer la palabra del Señor hoy en Génesis capítulo 6 desde el versículo 9 y vamos a estar leyendo bastante, así que les invito a que tomen su Biblia, por favor. Este es el tiempo de la lectura de la palabra. Yo sé que voy a compartir algo muy breve hoy de unos cuantos versículos de estos pasajes, pero toda esa unidad es muy importante leerla, Génesis 6, 7 y 8 juntos. Y pues me voy a permitir leer para ustedes y yo espero, hermanos, que ustedes también en sus casas estén leyendo, repasando este texto, trozo de la escritura tan especial para nosotros en nuestra serie que se ha titulado Génesis, las generaciones y sus genes. Entonces este es el tiempo de leer la palabra del Señor. No entraremos todavía en la predicación, pero sí queremos leer la palabra juntos, así que prendan sus Biblias, abran sus Biblias físicas por favor allí en Génesis 6, 9 y leamos la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así, Génesis 6, 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa y hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. De todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto. Y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobreviva contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. El Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros lleva 7 machos y 7 hembras, pero los impuros solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo, para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra.
Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada 150 días. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió el arca al arca, porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras, saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues
del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar especialmente por nosotros como iglesia, y también porque la palabra del Señor pueda correr en nosotros y sea glorificada, como ella misma lo dice. Oremos, y hermanos, ustedes en sus casas y amigos tengan en cuenta todas las necesidades que en estos días se nos han presentado y hemos tenido. Que el Señor nos ayude a tener una fe firme en medio de las pruebas y las dificultades. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de conectarnos, de escuchar tu palabra diariamente, pero especialmente hoy, en el día tuyo, Señor, que compartimos las canciones, la oración, la lectura, la palabra tuya predicada. Señor, qué privilegio el que nos das. Te exaltamos, Señor, por tu gracia con nosotros. Pero también te pedimos por aquellos que están sufriendo esta semana, por los que han estado enfermos, por los que han experimentado un nivel de estrés alto, Señor, las tensiones, las preocupaciones de la vida, las diferentes situaciones económicas, emocionales, espirituales. Señor, ha sido una semana muy dura para muchos. Y te rogamos tu consuelo, tu paz, tu provisión, tu gracia, Señor, sobre nosotros. Es lo único que nos sostiene. Te pedimos tu misericordia, Señor, para todos nosotros que buscamos tu rostro, que pertenecemos a esta comunidad imperfecta, pero que tú nos has llamado a conocerte y estás perfeccionando. Trae tu consuelo y tu provisión a cada uno de nosotros de manera especial, Señor. Te lo rogamos al mismo tiempo que te pedimos que abras nuestros corazones, que permitas que tu palabra entre en nosotros como una semilla que tú siembras, preciosa, que puede crecer y dar fruto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Noé es un personaje con el que nos identificamos de manera muy interesante en estos días, pues Noé estuvo confinado. Miren ustedes eso, estuvo en cuarentena, 40 días encerrado, 40 días y 40 noches encerrado en el arca con estos animales mientras llovía. Pero también experimentó que esta cuarentena le duró más de 40 días, se convirtió en un año, en aproximadamente un año o más. Imagínense eso, ¿no? Un personaje que nos tiene que decir mucho de cómo caminar en esos tiempos de crisis, tiempos críticos, ¿no? Tiempos críticos de confinamiento, de cuarentenas alargadas, de experimentar lo desconocido. Qué impresionante, que se parece tanto a lo que escuchamos hoy, ¿no? De confinados, cuarentena alargada, crisis, temor a lo desconocido, un ambiente difícil. Todas estas cosas están presentes en este relato tan largo que acabo de leer, y que mi invitación es a que nosotros lo repasemos y podamos entender mejor esta situación. Y bueno, imagínense pues cómo esto nos anima a identificarnos con esta historia, ¿sí? Nos identificamos definitivamente con este personaje y con este evento, ¿no? El evento del diluvio, el arca,
es un relato muy conocido, pero haciéndole justicia a nuestra serie y el título de nuestra serie, que es Génesis, las generaciones y sus genes. El título de hoy, hermanos y amigos, es Los genes de la salvación. Los genes de la salvación. Este evento representa sobremanera cómo Dios salva. Y bueno, el arca es representativo de eso. Pero aunque yo creo que nos vamos a demorar unos cuantos domingos explorando los genes de la salvación, por lo menos merecemos estar unos 2 o 3 domingos en esto. Yo hoy me quiero detener en un solo asunto, en Noé, porque aquí hay varios asuntos. Y creo que los genes de la salvación, por lo menos como comienza el texto, están representados en Noé, en el ambiente de Noé, de la tierra, la descripción que hace el texto de la tierra que estaba corrompida, pero también en Dios, ¿no? Lo que Dios ve, lo que Dios decide, la forma en que Dios actúa. Son esos 3 elementos, hermanos, pero yo creo que hoy no nos da el tiempo para eso, nos da el tiempo solo para explorar a Noé, así que les voy a pedir mucha paciencia para que ustedes estén conectándose los otros domingos y conectando este tema. Es muy importante que ustedes puedan ir conectando este tema y ojalá el próximo domingo podamos darle cierre al tema, pero hoy solamente podemos explorar a Noé y algunos detalles de Noé en esto de los genes de la salvación. Yo me quiero centrar en Noé porque eso es lo que el texto hace al comienzo. El texto también se va a centrar un poco en Noé. Así que les voy a pedir que estemos muy atentos con eso. Miren conmigo, yo voy a estar solo en los primeros versículos, quizás viendo algunos, y es Génesis 6, 9, 10. ¿Cómo describe Noé el texto? Dice así la palabra del Señor en la versión internacional. Esta es la historia de Noé. En las otras versiones dice generaciones, porque aquí aparece otra vez el término que nos hemos aprendido, los que hemos estado desde el comienzo, Toledot, ¿no? Las generaciones. Esta versión la traduce como esta es la historia de Noé. Noé, y miren la descripción, era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Qué descripción tan hermosa del versículo 9. Y yo he decidido detenerme solo ahí porque pues el 10 dice que tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Luego el 11 nos describe cómo estaba la tierra y el 12 que Dios vio esa corrupción de la tierra. Textos que veremos después. Pero fijémonos por un momento en la descripción de Noé. Bueno, junto con la descripción de la tierra, que es muy importante verla a la luz de eso. El versículo 11 dice, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. El 12 reafirma, al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente. Y bueno, le dice a Noé lo que le va a decir, que construya el arca, porque va a destruir. Pero Noé, en este ambiente, personaje con el que nos identificamos demasiado, personaje que representa algo muy importante en los genes de la salvación, que arrancan aquí también, ¿sí? Bueno, el Señor ha dicho cosas ya capítulos antes que tienen que ver con cómo Dios nos salva, pero aquí hay un evento, digamos, grande, ¿no? Muy evidente, donde varios detalles nos ayudan a entender esto de la salvación del Señor. Bien, la descripción de Noé pues no es otra que una descripción de decir que no era distinto a su generación. El texto lo describe con palabras muy importantes, ¿no? Hombre justo, honrado, fiel, y definitivamente es una descripción muy distinta a cómo se describe la tierra llena de violencia y corrupta. Hay un contraste marcadísimo con eso. Y nos ayuda a entender un poco esto de los genes de las salvaciones. Pero yo
también el texto enfatiza, porque repite varias cosas. Por ejemplo, miren el 6:21 conmigo, 22, perdón, 6:21. Después de que el Señor le da instrucciones de cómo construir el arca y qué animales debe entrar, dice el 22, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Entonces, un énfasis en la actitud de obediencia de Noé. Luego el 7:5, después de que el Señor le dice, entre con toda la familia y los animales, el 5 dice, Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Luego el 7:16 dice, entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego al final, cuando se termina el diluvio, 8:20, dice, luego Noé construyó un altar al Señor y sobre este altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Bueno, es una descripción que nos deja claro que no era distinto, bien distinto. Y creo que Dios nos salva justamente para mostrar en la tierra otra humanidad. Una humanidad distinta a la que esta tierra tiene, ¿no? Que está representada por la corrupción del pecado, ¿no? En toda esta generación y las generaciones. Pero Dios salva justamente para cambiar nuestros genes, ya lo hemos dicho. Y aquí tenemos un personaje con una genética distinta, Noé. Esa descripción nos llama mucho la atención, pero creo que Noé, sin que el texto lo diga, en la historia de la salvación y especialmente en los genes de la salvación, como estamos diciendo hoy, representa la fe del pueblo de Dios. La fe. Ahora, usted me dirá, pastor, pero ese texto no habla de la fe. Bueno, yo estoy pensando más en lo que el Nuevo Testamento, en la carta de Hebreos, dice de Noé. Cuando va a describir a Noé, en Hebreos 11:7, capítulo tan conocido, mire lo que dice ese versículo de Noé. Dice, por la fe, 11:7, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no veía, que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Qué descripción! Es decir, tenemos al principio de la Biblia una historia sobre Noé, su testimonio, y al final también en la Biblia una descripción donde la palabra de Dios, Dios mismo lo recuerda como alguien de fe, como alguien que, aunque habían cosas que no se veían y Dios le advirtió cosas que no había visto nadie, por ejemplo como el diluvio, no llovía. Noé no sabía qué era eso, pero fue advertido y creyó en el Señor. Noé no sabía que era una inundación como la que vivió. Noé no sabía que era un arca. Esas cosas que Dios le dijo y que Noé no se ve por una parte cuestionando a Dios, diciéndole, Señor, yo no sé eso, nunca he visto eso, y tenía bastantes años. Pero Noé por la fe creyó en el Señor, en aquellas cosas desconocidas. Es que lo desconocido nos genera temor y miedo en nosotros, y eso es evidente en estas circunstancias que estamos viviendo, mis hermanos. Pero aquí tenemos un personaje que en los genes de la salvación nos inspira, porque recordamos, mis hermanos y amigos, recordamos que la fe que el Señor nos da nos sostiene en medio de lo desconocido y en medio de los miedos que tenemos.
que vivimos. Mire que el texto en Hebreos dice que siendo advertido aún de cosas que no se habían visto. Eso es impresionante, hermanos. Con temor reverente, yo me detuve en eso del temor. El temor no fue un temor a lo desconocido, no fue un temor a las aguas, no fue un temor a si esa barca iba a funcionar o no, y podía tranquilamente tener permiso a esos temores. Su temor fue a Dios, su temor fue a la voz de Dios, que le indicó con precisión cómo tenían que ser las cosas. Y dice ese texto en Hebreos 11:7 que con esa fe condenó al mundo. Con esa fe condenó al mundo. Entonces vemos ya dos cosas, ¿no? Por un lado, Noé distinto a su generación. Por otro lado, Noé descrito como un hombre de fe. Y claro, la salvación tiene que ver con la fe. Es Pablo que después une las palabras diciendo que somos salvos por medio de la fe. Y aquí están los genes de la salvación, diciéndonos que hay un hombre que vivió fielmente con el Señor, que no tuvo miedo a lo desconocido, sino que tuvo temor al Señor. Yo creo que Noé representa, hermanos, los que tienen una fe insumergible. Una fe que flota en medio de las turbulentas aguas, que es capaz de flotar en medio de las aguas turbulentas. Y creo que así nos salva el Señor, que nos provee una fe inquebrantable, una fe insumergible. Es que las tormentas van a venir. Son inevitables, van a venir, por una u otra razón en la soberanía del Señor van a venir, pero la salvación de Dios vendrá para aquellos con los que el Señor ha decidido hacer pacto. Miren esta belleza del versículo, el versículo 18 del capítulo 6 de Génesis, que después del Señor decirle todo lo que va a hacer, que va a destruir, que va a enviar un diluvio a la tierra para destruir, una cosa muy triste. En el 18 dice: pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos y tu esposa y tus nueras. Y aquí, hermanos y hermanas y amigos, te pregunto, ¿a quién le estás creyendo tú en medio de esta circunstancia que tenemos? ¿Tu fe es fe en qué? ¿En la tragedia? ¿En lo desconocido? Eso nos da temor. Yo no estoy subestimando la fragilidad nuestra. Yo creo y me identifico con eso. Pero hermanos, el Señor ha hecho un pacto. Esta es la primera vez que aparece la palabra pacto en la Biblia. Y es para representar que en medio de ese caos, en medio de esa actitud y decisión de Dios soberana, sí, de juicio, hay salvación. Y salva a aquel con el que Él ha decidido hacer un pacto. Para nosotros eso tiene que ser representativo mucho más allá en Jesús mismo para nosotros, como el Señor se ha comprometido con su ungido. El ungido es el Señor y en Él nosotros tenemos esperanza. Noé representa a esos que Dios ha escogido, que Dios ha hecho un pacto con ellos y les muestra su salvación. Pero contigo estableceré mi pacto. Qué belleza. No nos da temor lo desconocido. Nos da temor más bien el mensaje del Señor, la voz de Dios, la voluntad de Dios, que sí es conocida porque Él ha revelado en su palabra. Y así es descrito Noé, entonces, como un hombre de fe también. Entonces, Noé descrito como un hombre distinto, justo, fiel, como un hombre de fe.
2, como un hombre de fe. Tercero, yo quiero decir que Noé, también en los genes de la salvación, por el énfasis que hace el texto en decir que Dios buscó un hombre justo, y el único que encontró fue a Noé. Una manera muy interesante de cómo lo dice. Hermanos, la salvación del Señor nos hace responsables. Nosotros no podemos buscar evidencia de salvación en falta de fe en nosotros. La fe es la evidencia de la salvación del Señor. La fe y la fidelidad al Señor es la evidencia de que hemos sido salvos y experimentamos la salvación, porque es que la salvación la tenemos que experimentar todos los días. El Señor nos sigue salvando. La salvación nos hace responsables para varias cosas: para vivir fielmente delante de Dios, para vivir dando testimonio, para creer en Dios aunque venga lo desconocido, para obedecer a Dios sin preguntar por qué, como Noé, para entregarle el control a Dios de nuestras vidas. Ustedes se dan cuenta que esta arca no tenía timón y que seguramente anduvo por las aguas sin timón. No hay una descripción de un timón. Es sin timón, por una razón muy sencilla: Dios sabe para dónde va. Dios la conduce. La salvación nos ha hecho responsables de entregarle el control al Señor, de no querer tener el control de toda la situación, porque así somos nosotros. Pero el Señor nos quiere salvar incluso de eso. Somos responsables de que el Señor nos salve de la manera que Él nos quiera salvar. Es decir, el Señor nos ha venido a salvar, no para decirle a Dios cómo nos tiene que salvar. No, hermanos, el Señor nos salva a su manera. Por eso el texto, después de que le dice Dios a Noé que va a destruir a los seres, dice: constrúyete un arca. Porque esa es la manera de Dios. Muchos hablan de Diosito, quieren a Diosito, pero ese Diosito tiene una manera en que salva. Lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, y eso representa unas cosas puntuales para nosotros. Entonces, resumiendo un poco, les digo, Noé está representando aquí ser un personaje distinto en su generación. Nosotros en esta situación de pandemia necesitamos aprender eso. ¿Cómo es que el Señor quiere que yo viva en este contexto de corrupción, de lo desconocido? ¿Cómo vivo mi salvación? 2, Noé descrito como un hombre de fe, aún muchos años después, en Hebreos, como un hombre de fe, que actuó aún sin ver y sin conocer eso desconocido que se le estaba anunciando. Pero también Noé nos hace pensar en que la salvación nos hace responsables. Algunas aplicaciones de esto, mis queridos hermanos, para nosotros es ante la pregunta en la que me quiero detener hoy: es cómo estamos viviendo nuestra salvación, y cómo el Señor quiere que tú, que no tienes la salvación y estás viendo este mensaje, vengas a la salvación y vivas la salvación del Señor. La salvación del Señor es una salvación que se tiene que vivir en fe. Es lo que Hebreos dice de Noé. Y aunque hay otras citas que enfatizan la corrupción de los días de Noé y cómo Dios actuó con paciencia, eso lo veremos después, quiero enfatizar en lo de Hebreos, que resalta la actitud de fe de Noé. Vivimos nuestra salvación con fe, no se puede vivir de otra forma. Y eso quiere decir que es con testimonio que evidencia esa fe, un testimonio evidente de esa fe. Y por lo tanto,
es una vida que asume la responsabilidad de esa fe. ¿Sí? Somos responsables de esa fe, mis queridos hermanos. Y ahí está Noé, representando eso. Con razón la palabra del Señor dice que andamos por fe y no por vista. Es que lo que vemos y lo que percibimos muchas veces es engañoso. Lo que vemos con nuestros ojos y percibimos es confuso, es aterrador. Nosotros hablamos de eso esta semana en los devocionales. El Señor nos bendijo tanto con eso. Nosotros no andamos por estos ojos, no vivimos por estos ojos. Estos ojos pueden ver cosas que interpretan muy mal y que nos aterran. Pero lo que vemos por la fe nos permite flotar sin timón en medio de las pruebas, de las circunstancias, de las aguas turbulentas. Aunque no haya timón, sabemos que el Señor está en control. Por la fe nosotros tenemos una fe insumergible, una fe insumergible. Con razón Pedro decía que tenemos una fe más preciosa que el oro. Hermanos, por la fe Dios nos salva a su manera, no a la nuestra. Y para ti, amigo que nos ves, Dios ha provisto a Cristo como el arca de salvación para nosotros, y es en Cristo en que tenemos que creer y confiar en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Esa es la manera. Aunque el mundo piensa que todos los caminos conducen a Dios, no hay un solo camino, es Cristo. Hay una sola forma en que Dios salva, y es a través de lo que Él hizo en Cristo, no es a nuestra manera. Y por eso a Noé se le dice: mira, te voy a salvar a ti, pero construye un arca. Miren ahí varias cosas, ¿no? Ahí está la manera de Dios. Noé le pudo haber dicho: Señor, pero un arca, ponerme a hacer eso, ¿qué es eso? ¿Sí? Simplemente, pues, no sé, ponme en un lugar, llévame y vuélveme a traer. No, lo puso a trabajar en un arca. Miren ahí que sí era responsable de esa salvación que le daba, de esa fe que le daba para confiar. Muchas veces creemos, como hablamos tanto de la gracia, y ese es el contexto, que no hay que hacer nada, que no somos responsables. Pero la gracia y la salvación nos hacen responsables delante del Señor. Dios nos salva, y creo que es parte del mensaje para nosotros hoy, nos salva del miedo a lo desconocido. Y Noé es un ejemplo de cómo pudo creer en el Señor, aún sin saber que era un diluvio, que era una inundación, que era el arca. Yo creo que nos tenemos que dejar llevar por el control del Señor, por su control. Y aunque veamos que como que nuestra vida no tiene timón, como que las circunstancias son como un barco sin timón, que parece que no vamos para ningún lado, que las aguas nos llevan de un lado para otro, es que el timón es Dios, y Él sabe para dónde va esto. Déjate llevar por el Señor. No busques cuál es el control de tu vida y cuál es el timón de tu vida, porque el timón tiene que ser Dios. En el momento que tú tengas el timón de tu vida, estás en un grave peligro. Nosotros no tenemos la suficiencia para guiar nuestra vida, somos demasiado corruptos y torpes para hacerlo. El Señor ha provisto un timón mucho más grande que nosotros. Es el Espíritu Santo guiándonos en las aguas turbulentas. Así que, hermanos, la fe de Noé representa la perseverancia que Dios provee para el pueblo suyo en los genes de la salvación, en momentos de turbulencia, de destrucción, de confusión. Noé representa
La fe de Noé representa la perseverancia que Dios provee a su pueblo. Que el Señor nos ayude a perseverar en estos días de turbulencia y que podamos ver cómo en los genes de la salvación Dios ha provisto una fe insumergible en medio de las tormentas y las pruebas. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Este texto es demasiado grande, Señor, ayúdanos a profundizar más en él para conocerte, tus decretos, tu soberanía, nuestra corrupción, pero Señor también la enorme providencia de la fe en nosotros, de que tú nos haces vivir fielmente para ti en medio de tiempos de turbulencia, con una fe insumergible, que nuestra fe sea insumergible en estas aguas profundas que vivimos en estos días, donde no caben las preguntas y los cuestionamientos de qué estás haciendo, porque tú sabes qué estás haciendo. Más bien, Señor, permítenos confiar como aquel que confió, como aquel que es el consumador de la fe, el iniciador y finalizador de la fe. Señor, ayúdanos a correr esta carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en Jesús, de tal manera, Señor, que Él sea la adrenalina de fe que necesitamos, que Él sea, Señor, la motivación más grande para tener y mantener una fe insumergible. Consuélanos y susténtanos, Señor, con estas palabras. Que la bendición tuya esté sobre nosotros, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en esta semana en las actividades y el próximo domingo. Dios les bendiga.